Hola, mi nombre es Walter Daniel Hernández. Y esta es mi historia. Y está basada en hechos reales. Cabe aclarar que las imágenes no son reales, son para un ejemplo de los hechos. Lomas de Zamora. Es una ciudad al sur de la capital federal y a 50 kilómetros de la ciudad de La Plata. Tiene 111.000 habitantes, que datan de 1864. El lugar está repleto de historias. Y a mí me tocó vivir una en particular. Este retazo de historia comienza de esta manera. Sábado 25 de octubre de 1997. Por desgracia todavía tengo fresco todos los recuerdos. Parecía un día como cualquier otro, al menos eso creía yo. Salvo por la particularidad que jugaban Boca River. Además que al día siguiente sabía que ir a votar. Y a mí me tocaba por primera vez. Sería aún un sábado más aburrido. Teniendo en cuenta que muchos lugares por la noche estarían cerrados. Caía una tenue llovizna. Todo parecía indicar un sábado perdido. De igual manera tenía un as en la manga. Ya que horas antes me había cruzado con dos amigos. Martín y Richard. Yo no era de salir mucho a los boliches. Pero nunca se descartaba la idea de juntarse a tomar un par de cervezas. A Martín se le ocurrió una idea, ya que en ese momento nos estaba contando con emoción que se había comprado un auto. Y la idea era salir a la noche a dar un par de vueltas. Con Richard lo miramos y le dijimos: genial. La idea era buena, pero la empañaba saber que a causa de las elecciones presidenciales estaría todo cerrado. Pero no importaba, así que quedamos a las 12 de la noche a la vuelta de mi casa. A eso de las 7 me tiré un rato a dormir. Sin darme cuenta que sería la última vez en meses que podría conciliar el sueño. A no ser que sea con los primeros rayos de claridad. O sea de día. Pero cuando lo lograba no soportaba lo que veía. Mi reloj indicaba que ya eran pasadas las 11:30. Quiero recordar que en esa época no existía el celular. Una mala interpretación y era muy probable un desencuentro. Así que sin más me vestí. Agarré algo de plata y me fui para el lugar acordado para encontrarme con Martín y Richard. Se podía apreciar una débil llovizna. Ya eran casi las 12 de la noche. Cuando se venía acercando un auto. Podía visualizar que venían 3 personas en el auto, así que no pensé que eran ellos, salvo que se hubiera sumado alguno más. Para mi sorpresa sí. Eran ellos. Tocó un bocinazo que sonó con la melodía de la cucaracha. El auto era un Renault 4 bastante precario. No era lo que yo me había imaginado. Adelante iban Martín y Richard. Así que me dijo que suba atrás, pero que entre por una de las ventanas, ya que las puertas estaban trabadas. Subí y lo primero que me dijo con una sonrisa que era lo que me había parecido el auto. Le dije: te felicito, buena compra. Pero la verdad tuve que mentirle, ya que lo mejor que tenía el auto era la bocina. Así que sin más arrancamos. En aquel tiempo se usaban los cassettes. Nada de CD. O MP3. Empezamos a dar vueltas por lugares oscuros y sin sentido. Eso me llamó la atención. Pero al menos todo se haría llevadero con un poco de música. En el estéreo ya estaba puesto un cassette que el mismo Martín, siendo dueño del auto, no sabía ni de qué era. Lo único que dijo que el botón del volumen estaba mal y a veces se quedaba trabado con un volumen muy alto. Cuando conectó el cablecito del estéreo, empezó a sonar el cassette que estaba adentro y a todo volumen. El problema no era la música.
No tiene nada de malo escuchar música. El tema que ya eran casi las 12 de la noche por un barrio donde no se veía a nadie, íbamos lento porque Martín le daba de golpes al estéreo para que salga el cassette. Yo le gritaba para que arranque el cablecito, pero Martín decía que arrancando el cablecito no tendría contacto para que el estéreo pueda expulsar el cassette. Algunas personas miraban por las ventanas de sus casas. Yo no me hacía problema porque las ventanas de atrás del auto eran polarizadas y a mí no me podían ver, pero Martín y Richard estaban expuestos y era de entender. A las 12 de la noche un auto yendo a baja velocidad, escuchando esa música a volumen fuerte, lo más probable es que mirándolo a Martín dirían que es un psicótico visto desde el punto de un enfermo mental. Más de 10 cuadras para sacar el cassette, algo no andaba bien. Si supuestamente el auto era de él. Además del maltrato que le dio junto con Richard, que también le dio un par de patadas al estéreo, y que Martín no protestara por eso, así que les dije que me dijeran la verdad del asunto. Porque además de todo estábamos dando vueltas por lugares raros. Yo me esperaba ir por Lomas o Lanús a ver si habría algún lugar abierto para tomar unas cervezas, pero nada de eso ocurrió. En vez de eso nos alejamos por un lugar que es descampado cerca de la Reserva Ecológica Santa Catalina. Frenaron en una calle en donde a la derecha teníamos la reserva y a la izquierda tipo una casa quinta. Entonces me contaron la verdad. El auto no era de Martín. Él trabajaba en el lavadero. En ese mismo lugar dejaban autos guardados, a los cuales le cobraban por mes por dejarlos. Una señora, la cual había quedado viuda hacía poco, dejaba el auto ahí y le dejaba las llaves a Martín. La señora no manejaba, ese auto era del marido y solo lo dejaba en el lavadero. Porque su idea era venderlo. Después de escucharlo le dije que estaba demente, que si nos agarraba la policía nos metían presos. A lo que me respondió: ¿por qué crees que no voy para lugares céntricos? El padre de Richard pertenecía a la brigada de Lanús. Y Richard ya estaba estudiando para entrar a la brigada. Y también le dije a Richard que estaba loco, que si nos agarraban él perdería sus estudios, y Richard dijo: tengo permiso de usar un arma, y sacó una reglamentaria de su campera. En ese momento dije: listo. Auto robado, un arma de por medio, la combinación perfecta para estar tras las rejas por 10 años. De repente, mientras hablábamos, el auto se apagó. Martín dijo que le faltaba combustible, pero el problema era que no tenía la llave de la tapa, solo tenía la llave para arrancar el auto. Así que lo mejor sería buscar una estación de servicio cercana, cargar en bidón y ver de qué forma sacábamos la tapa. Con el poco combustible que le quedaba arrancó el auto, casi que no quería arrancar, y fuimos a una estación de servicio. En el camino por una de esas calles obscuras, nos cruzamos con un grupo de personas, que estaban entre un cruce de calles justo en el medio. Esta gente en su mayoría estaban vestidos de una manera rara. Parecían batas, algunas de color rojo, otras de negro. El que parecía estar llevando a cabo esa ceremonia, o a mi parecer sería el principal, tenía puesta una especie de capucha sobre la cabeza y no se le veía el rostro. Ya cuando seguimos avanzando parecía no quererse mover de la calle. Y Martín reduciendo la velocidad con el auto en punto muerto, pero pegando aceleradas como para que se muevan. Yo le decía que no acelere tanto, no teníamos combustible y lo último que faltaba era quedarse en ese lugar. Pero no se movieron, parecían estar como hipnotizados. Como si estuvieran comunicados con alguien o algo. Martín hizo una maniobra y los esquivó. Lo único que llegué a ver, que el que tenía la capucha en la cabeza tenía una máscara. Richard bajó el vidrio y con su mano le hizo señales groseras y yo también hice lo mismo. Lo único que hicieron estas personas es seguir en el medio de la calle y hasta me pareció que nos hicieron una señal que pude percibir mientras nos alejábamos. Paramos el auto a una cuadra de una estación de servicio. Richard y Martín decían que si nos quedamos sin nafta, ¿cómo íbamos a hacer para llevar el auto al lavadero? Ya eran casi cerca de la 1:30. A la derecha nuestro teníamos una plaza, que por cierto no había nadie. Martín y Richard se bajaron del auto y empezaron a golpear y hacerle palanca a la tapa. Yo desde que subí al auto nunca pude bajar porque las puertas de atrás no abrían. Pero me había quedado pensando en esos tipos que vimos en la calle.
como también pensando que le estaban dando de golpes a la tapa de la nafta. Y que si se creaban chispas con el tanque medio vacío podría explotar el auto. Parece irónico, pero mientras trataban de sacar la tapa y se escuchaban los golpes, se me venía a la mente esos tipos que vimos cuadras atrás y esta canción sonaba en la radio. La canción no pude ponerla por no tener derechos de autor. Pero en ese año de 1997, justo en ese momento se estrenaba la canción. Era de los fabulosos Cadillac. Calaveras y Diablitos. De todas maneras sí se menciona esta canción, y no porque tenga que ver con algo con lo paranormal, sino por la casualidad del momento, y por el hecho de que antes de vivir o haber vivido un acontecimiento que va más allá de todo entendimiento humano y que no tiene lógica a la visión normal, lograron sacar la tapa, así que lo mejor era agarrar un bidón del baúl y ir caminando hasta la estación de servicio. Abrieron el baúl para sacar un bidón y no había. Solamente había una botella. Pero lo que vimos nos dejó un poco tambaleando. En el baúl del auto había un montón de estampitas y cintas, y en un rincón donde estaba la llave cruz una pequeña estatua. Martín la identificó en el acto, y por conocimiento de alguno de sus familiares dijo que era San la Muerte. Richard empezó a jugar y se la puso encima de su cabeza haciendo equilibrio con la estatua. A lo cual le dije que la dejara donde estaba y que de una vez por todas vayamos por la nafta. Martín respondió que uno se tendría que quedar cuidando el auto. A todo esto yo ya había salido del auto por miedo que por los golpes a la tapa se prenda fuego el auto. A Richard ya se le había caído varias veces la estatua al piso. Lo que me llamó la atención era que la estatua tenía un atuendo parecido al tipo que habíamos visto a unas cuadras de ese lugar. Sin dudarlo empecé a caminar para la estación de servicio dejando a estos dos atrás. Y efectivamente venían los dos. Ninguno se quiso quedar. En el camino Martín contó que la señora, casi una anciana que era la dueña del auto, junto con el marido creían en esas cosas y es por eso que esas cosas estaban en el auto. Yo le dije que sabiendo eso cómo pudo atreverse a traer ese auto. Le dije que estaba demente. Mientras Richard se reía. Volvimos al auto y le pusimos la nafta. Otra vez me metí por la ventana y nos fuimos. Estábamos por la localidad de Lavallol. Y una vez más pasamos por la reserva de Santa Catalina. Es un tramo recto de aproximadamente 3 kilómetros, donde después teníamos que cruzar unas vías. A todo esto y con el tema de la nafta, me había olvidado de que no volvimos a pasar por donde estaban esos tipos en la calle. Cruzamos las vías y nos metimos por una calle donde a los costados teníamos dos paredones. No había casas. De repente una luz nos encegueció. Parecía la luz alta de algún auto de frente. En menos de un segundo dije: la policía, estamos muertos. Yo me tiré para atrás y bajé la vista ya resignado. Pero los gritos de Richard y Martín me hicieron levantar la vista en una milésima de segundos. La luz ya no estaba. Martín y Richard decían: salió volando. Esa cosa se fue volando. Yo todavía aturdido no sabía qué pensar. Pero yo lo había visto, la luz estaba. Con toda esa adrenalina no nos habíamos dado cuenta de que el auto se había apagado completamente. Me refiero a las luces también. Ya se había quedado por tener poco combustible, pero las luces no se apagaron en ese momento. Ahora sí. Si Martín y Richard habían visto salir volando aquella cosa que no se sabe qué era, fue con la luz o la poca luz que había en esa calle. Ya que había estado lloviznando todo el tiempo, por lo cual la luna estaba ausente. Otra vez tratando de que el auto arranque. Yo miraba para todos lados a ver si veía a alguien. O si otra vez aparecía la luz o la policía. Cuando miré por el vidrio de atrás me pareció ver algo a lo lejos. No sabría calcular la distancia, pero serían unos 80 metros. No les dije nada para no ponerlos nerviosos y para asegurarme bien qué es lo que veía. Sea lo que sea, se venía acercando muy lentamente. Había poca luz y atrás nuestro solo era obscuridad. Por momento no se vio más nada, entonces pensé que se trataba de un perro o algo. Y lo que más quería, que el auto arranque, así nos íbamos. De repente Richard, que también miraba por el espejito de costado, dijo: viene alguien caminando. Yo volteé rápidamente y efectivamente sí venía alguien.
Ahora a una distancia de unos 40-45 metros se podía dilucidar bien. Se trataba de una anciana que caminaba lento pero daba la sensación que en dirección a nosotros. Richard dijo: viene una vieja caminando. Martín dijo: no jodas, son casi las 3 de la mañana, que va a ser una vieja por acá. Richard le dijo así: mira. La anciana parecía observarnos a una distancia de 30 metros y no se movía. Y de estar quieta pasaba a moverse unos metros más hacia nosotros. Tenía una cabellera blanca y a distancia su rostro se veía raro. Mientras Richard le decía a Martín que siga intentando, que tenía que arrancar. Yo no quería ponerlos nerviosos. Porque a estas alturas ni yo sabía cómo podía llevar adelante algo que no podía explicar. Pero tenía la obligación de decirles que la vieja ahora estaba adelante nuestro. Exactamente la distancia que tenía cuando estaba colocada atrás del auto. Y para colmo, la vieja movía los brazos y las piernas bastante raros. A decir verdad, esos movimientos no eran humanos. Richard sacó el arma de la guantera. Yo le dije: no le dispares, puede ser una vagabunda o capaz está loca. Y Richard me respondió como había hecho para pasarse adelante nuestro. Y me dijo: si se mueve o viene hacia acá le disparo. Mientras Martín decía: eso no es una mujer, si se acerca dispárale. Ya desde hacía rato se había creado un ambiente de tensión. La noche estaba calma. No se escuchaba ningún ruido salvo el motor del auto haciendo fuerza por arrancar. Yo bajé la cabeza diciendo: no puede estar pasando esto. Cuando de repente, de la nada, no podía creer la secuencia. Martín pegó un salto y se quedó paralizado. De igual manera yo, que me había tomado por sorpresa. Era Richard, que había sacado su brazo por la ventana y disparó hacia arriba. Él no le había perdido la vista a la vieja, y decía que mientras Martín intentaba arrancar el auto y yo me distraje, la vieja había ganado metros hacia nosotros. Y por los nervios disparó. A todo esto la vieja ni se inmutó. El silencio de la noche se vio interrumpido por un disparo. Y con eso trajo una reacción en cadena. De ladridos de perros y aullidos. Tanto cerca como a la distancia. A estas alturas Richard no le quitaba la mirilla del arma apuntando a la vieja. La situación se había salido de control. Ya por demás está decir que esto no iba a terminar bien. La paciencia de la vieja parecía estar terminándose. Así como la de Richard. De repente el auto arrancó. Y fue la misma sensación de alivio como cuando viene la luz después de haber estado cortada varios días, o la de gritar un gol en un mundial. Los tres festejamos olvidando a la vieja durante esos segundos. Por suerte la vieja seguía en el mismo lugar. Peor hubiera sido que desapareciera y no sepamos dónde está. Y que aparezca de repente. El auto estaba apuntando a la vieja. Yo le dije: Martín, ni se te ocurra. Da media vuelta y nos vamos, creyendo que él quería pasar por al lado de la vieja. Pero no. Fue yendo marcha atrás para no perderla de vista. Pareciera que la vieja sabía, como el de un instinto animal. Esperó que arranque el auto y ahora sí se venía a paso acelerado hacia nosotros. La llegamos a ver a unos 10 metros. Y los tres vimos lo mismo, por suerte. Y digo por suerte porque no me hubiera gustado ser el único que quedaría traumado. La cara de la vieja era como la de un demonio. En una maniobra desesperada, Martín hizo girar el auto bruscamente. Para nuestra sorpresa, literalmente la vieja nos respiraba en la nuca. Yo, que viajaba en la parte trasera del auto, pude ver cómo la vieja llegó a colocar sus manos en el parabrisas trasero, teniéndola prácticamente cara a cara. Por suerte pudimos alejarnos de aquel lugar. Yo no dejé de mirar para atrás por nada del mundo. Y Richard todavía tenía su arma en la mano. Cuando llegamos a la esquina de mi casa me bajé. No encontraba explicación para lo ocurrido. Quería pensar que todo había sido una broma de mal gusto. Pero Richard y Martín todavía se veían como pálidos. Así que me fui a mi casa a dormir.
Al lado de mi casa hay un hogar de ancianos, y eso me hacía acordar a la vieja. Pero por esa noche había sido demasiado, así que crucé el hogar de ancianos sin mirar para adentro. Y me metí a mi casa. Ya eran más de las 3 de la mañana. Algo le conté a mi mamá de lo ocurrido. Menos lo del auto de Martín, pero lo que más me sorprendió de mi mamá, que ella fue muchos años a la iglesia y siempre que algo andaba mal, hacía una oración. En vez de eso, con una risa burlona y sarcástica me dijo, algo habrás hecho. Nunca antes me había contestado de esa manera, pero me fui a dormir mal, casi que ni dormí. Al día siguiente fui a las votaciones, esa tarde no dormí siesta y por la tarde-noche a jugar al fútbol. Con la intención de estar cansado, así no tendría problemas en dormir. Todavía no tenía sueño, eran casi las 12 de la noche. Yo tenía costumbre de tomar café o mate y mirar alguna película en la videocasetera, ya que en esos tiempos no había Blu-ray. Tenía unas galletitas en la mesa, estaba por mirar la película cuando de repente escuché decir mi nombre, y venía de la ventana que da al pasillo que a su vez da a la calle. No le presté atención hasta que nuevamente escuché que me llamaron. Ahora sí pensé que era mi tía que vivía en la casa de adelante. Pero era imposible, ya estaban todos durmiendo. Llegué a escuchar un sonido de viento soplando. Pero me acerqué a la ventana y no había nada de viento. Ese soplido de viento lo sentí como que pasó por al lado mío y se fue. Ya no me estaba gustando nada, se me hacía familiar con lo que había vivido la noche anterior. Al menos tenía al gato que me hacía compañía. Mientras le daba galletitas estaba arriba de la mesa. En un momento, cuando me disponía a ver la película, una extraña sensación de escalofríos me recorrió el cuerpo. Miré hacia el costado como un acto de reflejo y vi 2 ojos que me miraban de atrás de la puerta. Me quedé paralizado. De adentro de la pieza salió mi mamá, con una mirada fija y una sonrisa macabra nunca antes vista. Fueron 5 o 6 segundos de esa mirada tétrica. El gato se subió a un mueble y se quedó paralizado con los ojos bien abiertos, mirando a mi mamá. Yo estaba igual que el gato. Hasta que mi mamá se acercó a donde estaba yo. Con unos movimientos raros. Cabe aclarar que el corazón me latía a 1000. El gato parecía una estatua si no fuera por la situación que estaba pasando. Era gracioso de verlo. Y yo no quería ni hacerle señas ni tocarlo por miedo a que no respondiera a mis señales. En una situación normal mi mamá muchas veces salió de la pieza a la cocina y yo siempre la veía, pero esto era diferente, por eso el escalofrío en todo el cuerpo. Los seres humanos tenemos discernimiento, que es una especie de alarma. Aunque no podamos ver qué hay más allá de la barrera espiritual, podemos sentir y darnos cuenta cuando en el ambiente nos rodea un halo misterioso que no proviene de la energía convencional del ser humano. Es eso lo que yo sentía en ese momento. Mi mamá soltó una carcajada y dijo: te asustaste. Y me decía: tenía que ser así, vos ayer te burlases de las personas que estaban en la calle y esto te pasa por eso. Y no borraba la sonrisa de la cara. Yo no sabía si correr para la pieza o quedarme quieto. El gato la seguía con la mirada, con los ojos sobresalidos. En un momento mi mamá me dijo: ¿vos sabes quién soy yo? Lo único que me salió por decirle es: sí, ya sé quién sos. Porque a estas alturas ya pensaba lo peor de lo peor y temía que si le decía quién sos iba a mostrarme algo terrible. Pero era difícil de engañar. Y otra vez me dijo: ¿pero sabes quién soy? Le desvié el tema diciéndole que los otros también se habían burlado. Y me respondió: sí, ya sé. Ellos también tendrán su merecido. La charla habrá sido de 3 minutos, pero para mí fueron eternos. Bueno, dijo sonriendo, ¿así que no querés saber quién soy? Y se fue otra vez para la pieza con esos raros movimientos que hasta ese momento nunca le había visto a mi mamá. Cuando se fue ya no tenía ganas de nada, ni de la película, ni de las galletitas, ni nada. El gato bajó del mueble y tiró un adorno. Eso me puso los pelos de punta, pensando que por el ruido volviera mi mamá, o la verdad no sé si mi mamá. El gato empezó a arañar la puerta con desesperación. Y lo tuve que sacar. No sabía qué hacer, si quedarme en la cocina o irme a la pieza. Si iba para la pieza tenía miedo de que estuviera esperando tras la puerta. Pero si me quedaba en la cocina más tiempo también podría ser que volviera. Así que me fui a la pieza sin pensar. En aquel entonces teníamos esa pieza nada más. Yo dormía en la cama de abajo y mi hermano en la de arriba. Mi mamá literalmente estaba roncando.
No podía entender cómo se había quedado dormida tan rápido. Si solamente un par de minutos atrás estaba en la cocina. Me acosté pensando en los hechos de la noche anterior y en lo que me había pasado minutos atrás. Tratando de atar cabos sueltos. Pero lo único que conseguía es perturbar el sueño. Me puse de costado mirando a la cama donde estaba mi mamá. Y no paraba de pensar en esa palabra. ¿Vos sabes quién soy? Trataba de pensar en otra cosa, pero todos los caminos de la imaginación terminaban en lo mismo. Y las imágenes en la cabeza de los tipos que estaban en la calle, la estatua, la vieja, y ahora mi mamá. Todo estaba en silencio. Me podía escuchar tragando saliva. Miré el reloj por última vez y ya eran pasada la 1. Por la ventana se podía observar el reflejo de la luna. Que permitía una tenue claridad en la pieza, dándome un poco de visualización con lo que ocurría a mi alrededor. La sensación era que todavía algo más iba a pasar. Y casi como desvaneciéndome. Me dormí. No recuerdo haber soñado nada en el lapso de la 1:30 de la madrugada hasta las 3 de la mañana. Que fue el horario en el que desperté porque después así lo corroboré. Fue el peor despertar desde que tengo uso de razón desde mi existencia. El despertar fue auditivo. Recuerdo ir despertando de a poco escuchando una voz áspera y desfigurada. Casi como que eran muchas voces al mismo tiempo. Pero muy agudas mientras iba abriendo los ojos. Veía una figura borrosa. Que estaba enfrente mío y es en ese momento que di un salto de la cama. Primero me di cuenta que no era mi cama, era la cama de mi mamá y yo estaba acostado en la punta, es decir, a los pies de la cama de mi mamá. No sé cómo pude llegar a ese lugar, jamás había ocurrido. Pero esto que estaba viendo puedo jurar, que pudo haber sido lo más cercano a sentir un infarto. O al menos a saber lo que sufre una persona con un dolor fuerte en el pecho. Estaba mi mamá sentada enfrente mío. En realidad ya no podía decir mi mamá. Porque segundos después definitivamente pude comprobar que no lo era. Si lo que había visto era una sombra con ojos bastante brillantes, ahora con un movimiento que hizo pude visualizar el rostro con la poca claridad que entraba por la ventana. No quería mirar, pero lamentablemente miré en un descuido, y es lo que lamentaré toda mi vida. Resulta difícil de explicar cómo la visión de un objeto tangible y de dimensiones mensurables puede cambiar a una persona a tal punto como me cambió la vida a mí después de ver lo que vi. Se trataba de un rostro desfigurado. La naturaleza no habría podido darle aquella forma. Pues se trataba de una criatura inacabada. Las deficiencias eran del tipo más sorprendente, y las anormalidades de proporción hacían imposible toda descripción. Y algunas personas tienen la mala suerte de verlos. Lo único que puedo decir en torno a ciertos perfiles y entidades. Lota un poder de simbolismo y sugestión. Que actúa sobre las perspectivas de un pensador sensible. Y susurra terribles alusiones a obscuras relaciones cósmicas y a realidades indescriptibles que existen más allá de la ilusión protectora que supone la visión normal. Lo único que pude llegar a entender de lo que dijo es: ¿sabías quién soy yo? Yo puedo asegurar que desperté a todo el mundo gritando casi sin aire. Sacando fuerzas de donde pude, corrí tropezando con todo. Ya para esto estaban todos despiertos. Mi hermano, que ante los gritos, también empezó a gritar sin saber qué pasaba. Mi papá casi muere del corazón. Como la claridad de la luna entraba por la ventana. Pude tocar el botón que encendió la luz. Mi hermano estaba petrificado. Mi papá desorbitado totalmente. Mi mamá tapada abajo de la frazada temblando sin poder hablar. Todos estábamos agitados como quien corre 100 metros en 10 segundos. Miré mi reloj, eran 3:05. Mi papá quiso mirar su reloj que tenía en la mesita de luz. Que era de esos que tenían la gallinita que movían la cabeza. El reloj estaba hecho trizas, pero la gallinita se seguía moviendo. En el momento que empezaron los gritos, pegó un manotazo y lo tiró. Hubo 10 minutos para tranquilizarnos. Y empezar a contar lo que había sucedido. Yo la verdad estaba entre nubes y sentía debilidad en todo el cuerpo, todavía lo tenía flojo. Así que mi mamá empezó su relato. Y dijo lo siguiente:
Yo me fui a dormir a las 11 de la noche. Pero calculo que eso de las 12 o un poco más el sueño se me interrumpió. Entre dormida pude llegar a ver que en la puerta de la pieza vi como una sombra. Y me dijo: pensé que eras vos. Pude llegar a escuchar tu voz hablando en la cocina. Pero automáticamente me quedé dormida como desmayada. Fue entonces como empecé a soñar. Un sueño casi real. En principio soñaba que la puerta de la casa se abría, luego se abría la puerta de la cocina. Y entraba alguien totalmente oscuro. La ventana de la pieza se abrió y esto entraba por la ventana. Y se acostaba en los pies de mi cama. No me podía mover, pero en voz baja repetía: la sangre de Cristo tiene poder, y lo repetía sin parar. Y es donde por fin me pude empezar a mover y me le puse de frente a esa cosa. Que me miraba con ojos rojos y unas uñas larguísimas. Reprendí tanto en el nombre de Jesús que esa cosa lanzó un grito. Y salió disparado por donde había entrado. Fue entonces cuando se prendió la luz. Ese fue el relato de mi mamá. Que todavía estaba como temblando. Mi hermano contó lo siguiente. Él sabía que yo estaba en la cocina. Y él tampoco podía dormir. Pero también me escuchó hablando con alguien. Pensó que yo le estaba hablando al gato. Porque siempre tenía la costumbre de hacerlo. Y él me dijo que no se percató de mirar en la pieza a ver si además de mí faltaba otro que pudiera estar hablando conmigo en la cocina. Sea mi mamá o mi viejo. Así que se quedó dormido. El sueño de él fue raro, pero yo noté en su cara el terror cuando mi mamá contaba su relato. Ya que increíblemente el de él era casi parecido. Él contó que la puerta del patio se abría, luego la de la cocina. Que entraba alguien que no podía ver, pero se acercaba hacia la pieza. Que la puerta se abría lentamente. Y que él no quería mirar lo que era. Cuando la puerta se abrió en su totalidad. Y estaba a punto de entrar aquella cosa. Que él lo describe como algo que no pudo ver. Pero que algo raro era. Y fue ahí cuando despertó con los gritos. Yo me había llevado la peor parte. Porque ahora estaba atormentado por una imagen que ya nunca iba a desterrar de mi memoria. A partir de esa noche ya no volví a ser el mismo. Ni tampoco volví a dormir por la noche. Esperaba que aclare para poder dormir un rato. Mi hermano, que tampoco entendía lo que pasó. Pero con lo que había soñado esa noche. Y con lo que aconteció. Lo que más lo asustó fue la coincidencia con el sueño de mi mamá. Pero se dio cuenta lo que posiblemente sucedió cuando le conté lo que nos pasó con Martín y Richard. Lamentablemente fue, como quien dice, testigo involuntario de la situación. Ya había escuchado el relato de mi mamá y también el mío. A eso se sumaba la increíble coincidencia con el sueño que él tuvo. Y se convirtió en otra presa más del insomnio. Un par de semanas más adelante no me quedó otra que hablarlo con una persona que sabía de estos temas. El tipo era creyente y también iba a la iglesia. Pero a diferencia de otras personas tenía una amplia gama de conocimientos en este tipo de sucesos. Él lo describe como encrucijadas cósmicas. Despacio y tiempo. Escucho atentamente mi relato de principio a fin. Fue a unas de las pocas personas que pude contárselo. Y lo hice porque quería encontrarle una respuesta a todo eso. Sabía que no tenía sentido contárselo a alguien que no tuviera entendimiento. Lo único que iba a conseguir que se burlen y me tomen por loco. Siendo Martín y Richard los primeros en burlarse. Aunque ellos ya no tendrían ese lujo. El tipo al cual le estaba contando lo sucedido. Además de leer la Biblia, leía otra clase de libros que datan de tiempos tanto o más viejos que la Biblia. Al terminar mi relato le vi una sonrisa al tipo que por un segundo me hizo pensar en las primeras burlas que iba a recibir de la gente y lo difícil que iba a hacer que me crean. Pero me dejó helado diciendo: ya lo sé. Y me dijo: tu mamá vino a la iglesia y me contó lo que sucedió. Y ahora con tu relato tengo un panorama más amplio para decirte los hechos ocurridos. Y me empezó a relatar lo sucedido. Me dijo: desde el principio en ese auto que iban los tres. Alguien más iba con ustedes. Pero ustedes no notaron su presencia. La estatua que estaba en el baúl es la que los guió todo el tiempo. Pertenece a una entidad fuera de este mundo. Y mucha gente adora esa imagen. Como el que fue dueño del auto. Son seres del más allá que tienen comunicación con la tierra por medio de portales.
Ustedes fueron guiados hasta esa calle donde otros invocaban a estas fuerzas obscuras. Es por eso que ese ser que viajaba con ustedes sin que ustedes lo vieran los hizo pasar por ese lugar. Llegaste a tu casa y esperó el momento justo para sorprenderte. Ese día a la noche estaba solo. Lo que vos escuchaste es que fue como que alguien decía tu nombre, no fue más que la señal que ya se estaba acercando. Luego el soplido que entró por la ventana y sentiste que pasó por al lado tuyo. Indicaba que ya estaba presente. Luego el tipo me dijo algo que yo pensaba pero que no quería escuchar. Al menos después de lo sucedido esa noche no quise hablar más del tema. Hasta ese día que le conté al tipo. Fue mi mamá la que se quedó pensando y le contó al tipo de la iglesia. Le contó porque no me veía bien. Y aunque yo lo disimulara se dio cuenta y fue cuando me mandó para hablar con este tipo. El tipo me dijo: si viniste a contarme esto a mí es porque sabes que te creo por experiencias propias. Y además tu mamá no mentiría, algo así. Lo vi en su expresión. Y me dijo que no te cuente lo que sucedió. Solo que te dé una explicación sencilla para que te quedes tranquilo. Pero tengo el deber de hacerlo. Mentalmente estás fuerte y podrías ayudar a otras personas. Y me dijo: tu madre nunca salió de su dormitorio. De hecho te escuchó hablando solo. Y yo por dentro pensé, me lo dijo no más. No lo quería escuchar ni tampoco le saqué el tema a mi mamá. Yo solo lo sospechaba. Y juro que hubiera sido lo más gratificante del mundo que alguien viniera y me dijera que todo era una broma. No podía aceptar que eso fuera cierto. No muchas cosas son tan complejas como el cerebro humano. Lo quería rechazar de la mente, es algo que no encajaba a la realidad que podemos ver diariamente en la vida. Y es que en algún momento nadie está libre de vivir una realidad indescriptible. Pero lo tuve que aceptar. Me hubiera gustado que esto me hubiera pasado estando Martín o Richard o cualquier otro amigo. Eso me hubiera dado la posibilidad de sospechar siempre de que fue una broma y sacarle ese peso a la mente para borrarlo. El tipo me dijo: uso a tu mamá como una especie de burla para confundirte. Como te dije antes, los seres humanos tenemos códigos desactivados para no poder ver ese tipo de cosas. Es así como estas entidades están entre nosotros y no las podemos ver. Y en ocasiones se materializan, y es por eso la reacción del gato. Muy probablemente el gato estaba viendo a la entidad tal como era. Ya que tienen esa facultad que nosotros tenemos desactivada en nuestro cerebro. Durante unos minutos estuviste en un mano a mano con una entidad cósmica fuera de este plano. Tu ignorancia te salvó al menos hasta la hora señalada de estas entidades. Que son las 3 de la mañana. ¿Por qué digo te salvó? Porque en ningún momento le nombraste a Jesús. Que es lo que nos conecta con la fuente original. Y es lo que estas entidades odian. Probablemente hubieras presenciado lo que es una recapitulación. Es lo que pasa cuando un ser deja el cuerpo que está imitando y vuelve a su estado original. Y te aseguro que no es nada agradable. Lo que hubiera terminado en parálisis. O tratando de gritar y que nadie te escuche. Tú lo habrás podido notar. Seguramente todo estaba en pausa en ese momento. Si hubieras visto el reloj también te hubieras sorprendido. Pero a tu mamá y a tu hermano les mostró algo diferente. Es por eso que apareciste acostado a los pies de su cama. Ella en su sueño veía algo entrar por la ventana. Que se ponía a los pies de su cama y la miraba con los ojos rojos como el fuego. Por momentos la quería golpear y agarrar del cuello. Tu mamá estaba sin poder moverse. Empezó a orar. Y a pedirle a Jesús. No paró de orar en ningún momento. Ya casi no tenía fuerzas para hablar. Esta cosa la estaba ahorcando. Le faltaba el aire. Ya se estaba rindiendo. Casi desvaneciéndose pudo dilucidar que por la ventana entró algo brilloso. Y fue cuando ese monstruo deformado, que es así como lo describe, salió disparado de tu cuerpo. Y la soltaste. Amigo, quiero decirte que todo el tiempo fuiste vos ese ser que atacó a tu mamá. Estuvo todo el tiempo con vos. Y lo trajiste desde afuera. Además de que tu madre te veía raro, te paraste a medianoche en la puerta de su dormitorio. Después todo lo que se vivió estuvo en tu mente. Esa entidad apenas subiste a ese coche, te manipuló todo el camino a vos y a tus amigos.
Sin ninguna duda fue una de las experiencias que me dejaron marcado de por vida. Y una lección que he aprendido, que más allá de la barrera donde no podemos ver, existen cosas que no tienen explicación.